Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta es una noche muy interesante porque tenemos el honor de contar aquí en nuestros estudios con la presencia de Raúl Zaffaroni. Él es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, juez. Muchísimas gracias. Y para tener esta conversación y ponerle pues un toque también más especial, está con nosotros, me acompaña Oscar Gilberto Canjura, él es miembro de la Asociación Americana de Juristas. Bienvenido, Oscar. Gracias, Luis. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, esta noche vamos a conversar muy entretenidamente, muy profundamente sobre temas que tienen que ver con derechos humanos, con la democracia y sobre todo algo que está pasando en nuestro continente, y es la judicialización de la política o la politización de la justicia. Eso lo vamos a dilucidar, nos va a vertir algunos conceptos con toda la experiencia que tiene el juez Zaffaroni. Quiero contarles que el juez Zaffaroni es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es jurista, jurisconsulto y criminólogo argentino, y por supuesto también es parte de es maestro emérito de la Universidad de Buenos Aires, así es que pues con toda esa amplia trayectoria y prestigio internacional nos va a compartir algunos conceptos para entender la justicia desde estos enfoques que ya les compartía. Y como les conté también, Oscar Canjura también es un abogado reconocido de nuestro país y con su experiencia también nos va a ayudar para que podamos tener una conversación mucho más amplia. Desde el 27 al 31 de agosto, El Salvador está siendo la sede de del 59 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez Zaffaroni pues, es parte de esta corte y entonces a eso se debe la visita que hace en esta ocasión a nuestro país. Cuéntenos, juez, cómo se está desarrollando esta actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Bueno, para nosotros es un honor que nos invite el gobierno, el Estado de El Salvador. Nuestro objetivo, desde hace unos años, hacemos sesiones fuera de la sede de San José de Costa Rica, porque nos interesa que las distintas comunidades jurídicas de los distintos países de la región vean en vivo y en directo cómo actuamos, cómo se desarrollan nuestras audiencias, cómo son los testimonios, los peritajes, etc. Y bueno, para nosotros es una satisfacción y agradezco muchísimo la hospitalidad que nos está brindando en este momento El Salvador. ¿No es la primera vez que está en El Salvador? No, por supuesto, no, estuve varias veces a lo largo de muchos años, efectivamente. ¿Y cómo ha sido la experiencia aquí en El Salvador? Siempre me trataron mucho mejor de lo que merezco. Esa es una de las características que tiene nuestra gente, sí, que siempre recibe con los brazos abiertos a los buenos amigos. Entiendo que durante ese periodo se realizarán 2 audiencias públicas, sí, y un seminario internacional, esto en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Exacto, se inauguró el lunes por la mañana, hubo un acto oficial de inauguración con el presidente de la República. Luego a la tarde se hizo la primera audiencia, un caso contra Guatemala, y hoy se hizo la segunda audiencia en la que no participé porque el Estado comprometido era Argentina. Perdón, ¿ustedes tienen casos contra estados? Contra estados, sí. ¿Cómo es esa, para que podamos hacer un poquito de didáctica con nuestra audiencia? Violación de derechos humanos, hay confusiones realmente, y se dicen que personas violan derechos humanos. Bueno, sí, siempre los seres humanos son los que actúan, pero la responsabilidad internacional por violación de derechos humanos solo es contra estados. Eventualmente puede haber otra responsabilidad cuando se le reconoce personería internacional de alguna manera, por ejemplo en un conflicto interno, se le reconoce esa personería a la otra fuerza contendiente en un conflicto civil, digamos, ¿no? Pero eso es excepcional. No pueden ser los particulares, cometen delitos, pero no son responsables de violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos internacionalmente corresponden a los estados. Vamos a ver si pudiéramos hacer una lectura en términos generales. ¿Cuál podría ser una fotografía que nos deja si hacemos el estudio de los derechos humanos en la región latinoamericana? ¿Qué avances, qué retrocesos podríamos destacar? En realidad tendríamos que hacernos la pregunta en el mundo, ¿no?
En el mes de julio celebramos los 40 años de la Corte Interamericana, de instalación de la Corte, y son los 40 años también de los 50 años del Tratado, de la Convención Americana. Y bueno, entre los invitados que nos hicieron el honor de aceptar y de venir estuvo el secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Y Guterres realmente manifestó algo importante, manifestó que este es un momento en el mundo de regresión de derechos humanos. Y efectivamente lo estamos viendo y bueno, eso repercute sobre nuestra región de alguna manera. Estamos viendo un momento de detención del avance de derechos humanos. En algunos casos, como en el caso de mi país concretamente, estamos viendo algo penoso, que volvemos a tener presos políticos, cosa que no sucedía desde que volvimos al sistema constitucional en el año 1983, de modo que son 35 años, que se inaugura una etapa peligrosa en ese sentido. A la selectividad que es estructural, digamos, de cualquier ejercicio de poder punitivo, se está sumando una selección criminalizante persecutoria, diría, ¿no? Una cuestión a través del lawfare, de esta cosa, este método de estigmatizar mediáticamente y después manipular un sector de la justicia. Bueno, estamos volviendo a tener presos políticos y, bueno, y a escuchar cosas así desde un punto de vista jurídico que verdaderamente son disparates, ¿no? Pero se tuerce la justicia. No, directamente pasa algo. Yo me dediqué bastante a estudiar los discursos jurídicos perversos, ¿no? El discurso jurídico nazista, fascista. El nazi fue el que más desarrolló racionalizaciones para legitimar atrocidades. Pero lo que estoy viendo en mi país fundamentalmente es que no se usa, porque yo no le puedo negar a esa doctrina nazi cierta creatividad perversa, muy perversa, pero creatividad y racionalizaciones. Ahora ni siquiera se hacen racionalizaciones ni creatividad, directamente me da la impresión, por lo menos en mi país, en que de repente alguien dice hago esto porque tengo el poder de hacerlo y porque se me da la gana. Lo cual estamos viendo este procedimiento del lawfare, de la estigmatización mediática, la manipulación. Bueno, creo que en este momento le están haciendo un lawfare al Papa, ¿no? Es decir, creo que esta es una luz de alerta, un aviso de alerta para nuestras democracias. Hay que tener cuidado porque eso fue lo que llevó a los conflictos a nuestros países latinoamericanos, sí. Ese uso desmedido del poder, en este caso de la justicia. Bueno, ¿qué es un genocidio? Un genocidio es un ejercicio de poder represivo sin contención jurídica. En definitiva es eso, desde un punto de vista sociológico es eso. Si no hay una contención jurídica que limita el ejercicio del poder, y bueno, el poder punitivo se expande. Piense, imaginemos un absurdo. Imaginemos que desaparecen los tribunales, los jueces, los fiscales, todo. ¿Qué pasa con el poder punitivo? ¿Desaparece? No. Al contrario, el poder punitivo se convierte todo en policial. Y bueno, ¿qué fue? Y la policía dictaría y la policía. Pero sí, ¿qué fue la Gestapo, la Geheime Staatspolizei? Una policía. ¿Qué fueron las SS? ¿Qué fue la KGB? ¿Policías? Sí, me pueden decir, bueno, hubo fuerzas armadas. A veces sí, pero no en función bélica, en función policial. Ese es el asunto. Que el genocidio armenio. Y soltaron a los presos del Imperio Otomano para que vayan matando a los armenios por el camino. Siempre hubo en el medio una agencia del poder punitivo, solo que cuando falta la contención jurídica, se debilita la contención jurídica y bueno, ahí tenemos el exceso, las muertes, los efectos luctuosos y en definitiva sí es cierto, nunca hay un Estado de Derecho perfecto. Estamos de acuerdo. Es un modelo ideal. Pero creo que el Estado de policía perfecto en que todos estamos sometidos al arbitrio del que manda tampoco existe, porque se convierte en una anarquía al final.
Entonces todos los estados históricos reales están en el medio. Y a veces sí nos aproximamos más al modelo ideal, tenemos más contención, pero siempre queda el enano autoritario adentro. Cuando la cápsula del Estado de Derecho se debilita, o se agujerea, o explota. Y bueno, ahí sale eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que veo sí es que nos estamos desplazando, nos estamos alejando del modelo ideal, eso sí. Sí, en ese mismo sentido creo yo que es importante destacar que si bien es cierto se establece un retroceso en materia de derechos humanos, lo que genera una profunda alarma es la vuelta a las persecuciones de carácter político. En el caso de El Salvador, de nuestro país, vemos una estigmatización respecto de aquellos que se encontraban afiliados a un partido político. Vemos a magistrados de una sala de lo constitucional que excedieron sus funciones y sus facultades y establecieron restricciones a la población más allá de lo que establecía la Constitución. Interpretando la Constitución a su manera y reformando, lo que es más grave aún, reformando la Constitución a través de sentencias que afortunadamente hoy no tienen vinculación, pues ha pasado su periodo en la sala, ¿no? Esto es grave porque indica que la persecución tiene ciertas modalidades y yo quisiera también preguntarle al doctor, porque vemos que a nivel de Latinoamérica se ha enarborado una bandera de una llamada lucha contra la corrupción. ¿Qué implica esta lucha contra la corrupción, esta implementación de nuevas legislaciones y si realmente se está empleando para perseguir objetivamente la corrupción o tendrá algún otro tipo de fines? Bueno, no puedo hablar sobre países que no sea el mío, pero en líneas generales y en el mundo lo que estamos viendo es una lucha de corporaciones transnacionales, de un poder corporativo financiero transnacional, de un capitalismo financiero que no es el viejo capitalismo productivo, es otra cosa, con la política directamente. Es decir, hay una tendencia al desplazamiento de la política y que el lugar de la política lo ocupen los CEOs, los Chief Executive Officers de las corporaciones transnacionales, que no son los dueños del capital, no es el viejo capital, no estamos hablando del explotador explotado, de aquello que veía Marx, ese mundo creo que ha desaparecido, es otra cosa, no se puede hoy negociar con Henry Ford, porque no está Henry Ford, el dueño del capital. Con el dueño del capital se podía negociar. Y aparte había una dialéctica, explotador, explotado, bueno, el patrono y el obrero, fuerza del capital y fuerza de la producción, el Estado podía mediar, tiremos un poco para un lado, tiremos un poco para el otro. Hoy el CEO es un tecnócrata que lo único que tiene que hacer es conseguir más renta en menor tiempo. Y si no lo hace, lo reemplazan, porque hay 10 que quieren la misma posición hegemónica, la misma posición gerencial. Entonces, no tiene capacidad de negociación, una palabra. Y tampoco es el dueño del capital, no sabemos de quién es el capital de las transnacionales. En una de esas es hasta nuestro, que vamos a poner unos billetes al banco, no sé. De modo que es un mundo ficcional muy particular, pero obviamente sí, agrede la política, quiere ocupar el lugar de la política. Los propios políticos de los países sede de las corporaciones son rehenes de ellos mismos, se han convertido en lobistas de las corporaciones. Cuando viene un dignatario de un país de estos, no viene a discutir teoría política, viene a discutir cómo hacer los negocios, intereses de las corporaciones. Cómo hacer los negocios para las transnacionales. Entonces, cuidado, ese es el panorama que estamos teniendo, panorama que al debilitar la política, ¿qué quiere? Debilitar a los estados, porque los estados son el escenario de la política. Y hay distintas formas de debilitar los estados, ¿no? Bueno, en realidad una de las formas es desarmar lo que pueden ser acuerdos regionales. Está bien, el UNASUR lo pueden sacar de un plumazo,
pero también quieren destruir la Unión Europea, no nos llamemos engaño, ¿no? La señora Merkel está defendiendo la Unión Europea como puede, ¿no? Bueno, entonces, no sé, cuando esta lucha o llamada lucha contra la corrupción y el delito clásico de corrupción es el cohecho, no sé cómo le llamarán acá popularmente, nosotros le llamamos coima, mordida le dicen los mexicanos. Los mexicanos le llaman mordida. Bueno, pero el cohecho es un delito que tiene... Es el soborno. Tiene una coautoría necesaria. Hay alguien que ofrece y alguien que recibe. Hay un corruptor. Hay un corruptor y un corrupto, claro. Bueno, entonces un cohecho activo, un cohecho pasivo. Está bien, los dos son delincuentes, pero ¿quién tiene capacidad corruptora en este momento, el máximo de capacidad corruptora? Y son las grandes concentraciones de dinero, esas masas de dinero, esos conglomerados que son las corporaciones transnacionales. Y lo que veo es que, por regla general, aparece el funcionario. El funcionario, cuando pero no aparece el otro, ese es el asunto. O sea, presentan un rostro únicamente del funcionario corrupto, pero nunca presentan a quien el corruptor, que eso es más grave, ¿no? Y el otro punto es que me atrevería a decir que hay algunos parámetros de actuación de cara a las instituciones acusatorias o a los ministerios públicos de la región que crean estos grandes casos mediatizados en contra de determinado tipo de funcionarios con el propósito de lograr previo al proceso judicial una condena pública, ¿no? Eso es grave, porque estás prácticamente vulnerando el principio de inocencia y desde ya se está culpabilizando al imputado. Para muestra un botón, en el caso del expresidente Funes de este país, se realizaron diligencias previas desde hace 2 años y medio. Se hizo toda una novela. Y fue una novela porque realmente prácticamente fue una obra de teatro o una película, porque yo nunca había visto a un ministerio público hablar a canales de televisión y decir vamos en este momento a introducirnos a la vivienda, vamos a mostrar los zapatos, el cochecito, los 2 pericos, los pececitos que habían, y con eso estaríamos ya prácticamente comprobando el enriquecimiento ilícito. Esto es grave porque hay derechos fundamentales que se ven vulnerados. Estamos frente a un sistema acusatorio donde el principal obligado está en aportar las pruebas de cargo, pero también no se puede proceder fraudulentamente respecto a las pruebas de descargo, ¿no? Entonces eso viene a mostrar una conducta que se está repitiendo no solamente en nuestro país, sino que posiblemente en toda Latinoamérica. En el caso de Argentina, doctor, está un tema similar con el caso de los cuadernos. En el caso de Argentina hemos tenido la detención de un ex vicepresidente de la Nación que lo sacaron y lo exhibieron en la televisión ante millones de espectadores en pijama y descalzo, cosa que no se hace con ningún detenido. Es decir, en toda mi vida de juez me he cuidado mucho de que pase una cosa de eso, que lleven a alguien esposado por la calle. Bueno, eso de exhibir así una barbaridad. Pero bueno, no solo eso, sino, bueno, tenemos el caso de Milagro Sala en la provincia de Jujuy, que es un escándalo directamente procesada se le inventa cualquier delito, por mujer, por dirigente comunitaria, por india, por pobre, por morena, una cosa que es escandalosa realmente, por parte de un poder judicial que merecería, por llamarlo poder judicial, que merecería una intervención federal, ¿no? Directamente, por las irregularidades que comete y porque son todos parientes y no sé qué cosa rara han tenido en la estructura. Respecto de esto que está pasando con los cuadernos y estos supuestos arrepentidos, claro, están llamando a declarar a una persona y le preguntan, ¿usted se arrepiente? No, bueno, queda preso. ¿Usted se arrepiente? Así, bueno, vaya a su casa. No sé, creo que para defender a alguien va a haber que inventar, decir, bueno,
Decí que sí, que te arrepentís y acusá a cualquiera y listo, así te vas a tu casa. Pero eso es como lo que vemos aquí, Oscar, con el caso de Antonio Saca. Eso es, dentro de la legislación salvadoreña lo conocemos como la figura del criteriado, o el arrepentido. No sé si doctrinariamente se recuerda con el arrepentido. Sí, el arrepentido es el viejo testigo de la corona del derecho anglosajón. Correcto. El arrepentido realmente es una figura que nos viene como si fuera ultramoderna. Dos figuras nos meten, el arrepentido y la gente encubierto, son las dos figuras que en realidad son premodernas, corresponden a un derecho penal anterior al iluminismo, digamos, y el arrepentido realmente no es ningún arrepentido. El arrepentido es un delincuente. Alguien que negocia. Está negociando llevarla más aliviado. En realidad la figura se introduce por el asunto fundamentalmente dice que facilita el esclarecimiento del tráfico de drogas, etc. Claro, si el sujeto es un chiquito que vende 2 porros de marihuana en la esquina, no puede arrepentirse porque no puede aportar ninguna información. Ahora, si es el administrador del cártel, claro que puede arrepentirse, ese sí puede facilitar información. Entonces, cuanto más delincuente es, más puede beneficiarse con la figura del arrepentido, por un lado. Y por otro lado, obsérvese lo siguiente, cuanto más psicópata es, más también puede beneficiarse, porque está demostrando que ni siquiera es capaz de introyectar la ética mafiosa, ni siquiera es capaz de solidaridad con sus compinches, con sus codelincuentes. Entonces, cuanto más delincuente es y cuanto más psicópata es, más puede beneficiarse de esa institución, ¿no? Sin contar con que, obviamente, el Estado está incurriendo en una falta de ética básica porque se está valiendo de una negociación de poder punitivo para beneficiar a alguien. Por otra parte... Bueno, y para afectar a alguien, porque la información que él provee información sirve que es, para hundir a otros. Es inquisitorial eso. Cuando torturaban a la bruja, no la torturaban para que confiese, la torturaban para que diera el nombre de alguien. Para eso torturaban a la bruja. Y posiblemente el nombre que yo quería que me dieran. Claro. O Entonces, el nombre que negocio, que me den. Claro. Eso representa de cara a nuestro sistema judicial un retroceso, definitivamente. Si bien es cierto, es una figura del derecho anglosajón, viene a ser un contraste con el derecho penal tradicional de Latinoamérica, digamos que es un mismo modelo, ¿no? Hay una, digamos, importación de modelos anglosajones sobre una injerencia directa, diría yo, a ese tipo de procedimientos. Y si tú te fijas en la mayoría de procedimientos que se dan en la justicia federal de los Estados Unidos, la figura del criteriado o el agente encubierto prácticamente es la piedra angular de cada uno de los casos, ¿no? Y si esa se cae, prácticamente el caso se cae. Entonces hay que hacer un llamado definitivamente a los ministerios públicos, hay un abuso al nuestro, de que esa no es la figura más adecuada, como lo decía, quizás ni siquiera es la más éticamente correcta, porque estás prácticamente alivianándole la pena a un criminal a cambio de que te proporcione la información que tú deseas para el uso que tú estimes conveniente. En este caso, la persecución política puede ser uno de esos usos, no se descarta. Cuando regresemos de la pausa, me gustaría, juez, una perspectiva en torno al panorama democrático de América Latina. Y esto tiene mucho que ver con los derechos humanos. ¿Cómo no? Eso cuando regresemos de una pequeña pausa. Ya venimos con más, estamos en Gente de Opiniones, conversando con el juez Zaffaroni. Esta sección es presentada por Academia Europea, número 1 en idiomas. Inscríbete hoy, matrícula gratis, Gran Open House, del 23 de agosto al 3 de septiembre.
Bueno, seguimos conversando con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni. Vamos a ver, la judicialización de la política y la politización de la justicia en América Latina es una crítica social recurrente. Lo estamos viendo, hay casos sonados en diferentes países. ¿Cómo esto está golpeando la democracia de nuestros países? Bueno, la judicialización de la política es un fenómeno mundial. De alguna manera, a medida que los poderes políticos de elección directa, fundamentalmente, se muestran incapaces de resolver conflictos, porque se van convirtiendo más en administradores que en políticos. Bueno, hay una cantidad de conflictos en la sociedad que no se resuelven, entonces le tiran esos conflictos a la justicia, que por su naturaleza tampoco tiene capacidad de resolverlos, pero algunos jueces se consideran así, que bueno, se consideran que se les da importancia con eso y se meten en el conflicto, y por su esencia la justicia no puede resolver conflictos que son colectivos o que son sociales, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, es eso lo que se llama judicialización de la política, que no tiene nada que ver con la partidización de la justicia, no la politización de la justicia tampoco, eso es otro eufemismo. La justicia siempre es política, porque es un poder del Estado. Cada sentencia es un acto del Estado, es un acto de poder del Estado, es un acto de gobierno de la polis. Distinto es la partidización, eso es otra cosa. Al respecto... Eso es cuando un segmento de la política, bueno, se presta a una manipulación. Ese es el vicio y ese es el fenómeno. Ahora, judicialización es una carencia de los órganos de representación popular, de elección popular. Y partidización es algo, politización es algo natural. La justicia, claro, que es política, si gobierna, cogobierna, es una de las ramas del gobierno. Ahora, partidización, sí, ese es el vicio, es la manipulación. Al respecto, yo quería preguntarle, doctor, acá se acuña mucho el término de jueces apolíticos. ¿Existen los jueces apolíticos? Hay una fábula de que el juez puede ser apolítico, aideológico, apartidista, no sé, asexuado, no sé, a todo. Ese ser humano no existe, y si existe es patológico, obviamente, porque cada uno de nosotros en la sociedad tiene una cosmovisión, tiene una idea, tiene, bueno, Francesco Carnelutti en La miseria del proceso penal escribía: ¿cómo puedo ser imparcial si soy parte de la sociedad? Y bueno, sí, hay personas que tienen una concepción más conservadora, otros que tienen una concepción más liberal, otros que se juegan por una mayor distribución de riqueza en una sociedad, otros que se juegan porque se mantenga más concentrada. Y como ciudadano, vota por algún partido, claro, político. Y lógico, sí. Bueno, pero es lo normal, ¿no? Entonces, hablar de alguien que es totalmente técnico puro, eso no existe, no, eso es un invento, ¿no? Tendría que ser un robot, una cosa así. Sí, una máquina que uno la condiciona para ver, pero no. Pero aún alguien programaría esa programa la máquina, no hay nada que hacer. Pero y entonces realmente, ¿qué es lo que se puede, si uno pretende? Bueno, pregunta sería, ¿no puede haber una justicia imparcial? Sí, hay un grado de imparcialidad que humanamente se puede obtener, no pretendamos una imparcialidad, pero una imparcialidad respetable, que pueda funcionar, que pueda facilitar la coexistencia, pero la única forma de eso es pergeñar una ingeniería institucional que permita que dentro del Poder Judicial haya una pluralidad de opiniones, que haya tensiones, que haya discusiones, que se controle eso, porque la discusión se torna pública, se ve cuáles son las distintas posiciones. Eso es lo que, es decir, es el pluralismo del Poder Judicial lo que nos puede proveer de alguna manera de un Poder Judicial humanamente imparcial. Y por sobre todo el apego
a la ley, al Estado de Derecho, ¿no? Sí, pero la ley, cuidado, porque algunos dicen que la Constitución no es lo que dice la letra, sino lo que los jueces dicen que la Constitución dice. Bueno, no sé si están así, pero... Y obviamente, si usted pone un conservador a interpretar una Constitución, le pone un liberal a interpretar, van a tener interpretaciones distintas. Luis. Y ninguno de ellos es deshonesto. Con esto no estoy diciendo que sean manipulados necesariamente, no. Supongamos dos juristas y uno tiene una visión más conservadora, otro tiene una visión más liberal. Y bueno, van a tener interpretaciones diferentes. Entonces, ¿cómo se obtiene la imparcialidad? Y la imparcialidad humana se tiene a través de la discusión que hay. Fíjese usted históricamente, y me voy a un ejemplo histórico importante. Crisis del año 29, asume Roosevelt la presidencia de Estados Unidos con una Corte Suprema que le declara inconstitucional todas las iniciativas del New Deal y todo el keynesianismo que quería hacer Roosevelt para sacar al país de la depresión. Bueno, se le ocurrió la idea de que había que ampliar la Corte, el Senado no se lo permitió, unos cánceres oportunos, se murieron algunos, pudo nombrar a sus ministros de Corte y llevó adelante el New Deal, pero fíjese que realmente esto no es una historia nueva, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, en nuestros países podemos decir, no, porque tenemos esto, aquello. No, esto que estoy contando es de Estados Unidos, de los años 30. La discusión acerca del poder de los jueces en este sentido. Bueno, esto es ampliamente conocido. Y bueno, justamente la forma de tener una cierta imparcialidad humana es el pluralismo interno, que permite el control público, el debate público, la atención interna, honesta, de posiciones de personas que tienen distintas cosmovisiones, distintas sistemas de ideas, ideologías, si se quiere, lo digo en el buen sentido de la palabra, sistemas de ideas, uno se acerca a la realidad con un sistema de ideas. Bueno, claro, quien no tiene idea no puede tener un sistema. Pero esa es la fineza y la discusión que tiene el derecho con un nivel técnico, por supuesto. Doctor, y algo de eso está garantizado en nuestra legislación, ¿verdad? Con la elección de los magistrados. Sin embargo, ese es el tema, porque actualmente nos encontramos en un proceso de elección de magistrados donde aparentemente no ha habido un acuerdo, pero detrás de esto hay muchos intereses de por medio, ¿no? En el caso específicamente de algunas asociaciones de abogados que quieren llevar a todos sus miembros a la sala de lo constitucional. Y tras estas asociaciones hay despachos de abogados, firmas de abogados corporativos, que obviamente representan intereses de corporaciones y que pretenden llevar a sus candidatos a ocupar estos puestos. Yo quisiera preguntarle, doctor, así las cosas, ¿cuál es el perfil que un magistrado debe tener hoy en día? Y asimismo, ¿debemos de priorizar en esos técnicos que aducen ser apolíticos? No, insisto en que apolítico, ideológico, aséptico no hay nadie, obviamente. A mí me gusta, hay un modelo de justicia en el mundo, nada se puede imitar, por supuesto, los países tienen características diferentes, pero hay un modelo de justicia en el mundo que siempre me ha llamado la atención, un modelo de la justicia italiana. Justicia italiana que está manejada por un consejo de la magistratura, donde hay consejeros nombrados por los partidos políticos con representación parlamentaria, los partidos mandan a sus juristas al Consejo, y el resto son jueces electos por agrupaciones de jueces de derecha, jueces de izquierda, jueces de centro, jueces de izquierda, toda magistratura democrática, etc. Realmente los jueces son nombrados por concursos que convoca el Consejo de la Magistratura. El poder político en el nombramiento no tiene interferencia. Y se sabe realmente cada uno qué filiación, para dónde corre, no necesariamente porque esté vinculado a un partido, pero se sabe si alguien es de derecha, de izquierda, de centro, lo cual permite que se lo controle más, porque se sabe por dónde puede renguear.
y es un modelo que incluso permite que un juez pueda pedir licencia, la excedencia que le llaman, sea candidato a diputado, cumple su mandato, vuelve, senador, cumple su mandato, vuelve. Es un modelo que realmente uno lo piensa y en balance nada es perfecto en este mundo, ya lo sé, la perfección es de arriba, de acá no, pero bueno, es un modelo que, fíjense, ha peleado contra bueno, salió de una magistratura fascista, fue dinamizándose, se enfrentó con un terrorismo fuerte, peligroso, lo desarmó sin violar derechos humanos, los megaprocesos que se hicieron en aquellos años, respetuosos. Se enfrentó con la mafia, le mataron gente, lo reemplazaron, siguieron adelante. Le puso coto a determinados gobiernos que si no hubiese puesto un límite, bueno, no sé qué hubieran hecho. En fin, el resultado, y creo que, no digo que podamos copiar, insisto, no, ningún país puede copiar un modelo, pero de alguna manera tener un modelo que permita ese pluralismo, esa dinámica, creo que es muy importante. Al final el pluralismo es la palabra clave. La palabra clave es el pluralismo, claro. Como en la sociedad. ¿Qué queremos? Tener un poder judicial que más o menos repita lo que hay en la sociedad. Y bueno, eso es lo que hay en la sociedad, y un pluralismo. Nosotros pensamos en democracias plurales, no pensamos en una democracia autoritaria, totalitaria. Bueno, entonces si pensamos en democracias plurales, tratemos de hacer un poder judicial. Los jueces no tienen, se nos imputa muchas veces que no tenemos origen democrático, que no somos electos popularmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para jugar un partido de fútbol se necesita que haya linemen y referees, si no, no se puede jugar, serían 22 brutos rompiéndose las piernas, no sería un partido de fútbol. Bueno, pero bueno, lo que sí se puede es conseguir más o menos ese pluralismo interno que corresponde a la sociedad, ¿no? Lo que resulta irónico acá es que mientras en nuestro país hay una jurisprudencia que vulnera a todas luces los derechos políticos de los ciudadanos, prohibiendo que ciudadanos afiliados a un partido político puedan correr por una magistratura o optar a un cargo de magistrado. En otros países, como lo citaba el doctor, y no sé si me equivoco, en Europa, en Italia, un juez puede correr para diputado, pedir permiso a la Corte que va a ser diputado y luego retomar su carrera judicial. Excedencia se llama así. No sé si me equivoco, doctor. Sí, se puede. Sí. Yo creo que esto nos lleva a formularnos una pregunta y creería yo que esta es: ¿están agotados los modelos constitucionales en Latinoamérica? ¿Necesitamos nuevas constituciones? Si tengo que dar la respuesta conforme a mi país, sí. Argentina tiene una constitución del siglo XIX con un retoque que se le hizo a las apuradas en 1994 y tiene una cantidad de fallas institucionales, incluso la propia estructura de su poder judicial, que son las que han permitido que llegue la actual administración y le han permitido a la actual administración que haga las cosas que está haciéndose. Sí, creo que necesitamos una nueva constitución, lo cual es complicado. Complicado porque, a decir verdad, muchos de nuestros pueblos no creen mucho en el derecho. Y tienen razón. Claro. Tienen razón porque nosotros a diferencia de Europa, donde apareció un Hitler, un Mussolini, un Stalin, ninguno de ellos dijo: yo vengo a restaurar la república, yo vengo a restablecer la democracia, yo vengo a garantizar a restablecer las garantías jurídicas. No. Llegaron a imponerse. Soy un nazista, un facho, un comunista, bueno, no sé, está bien. En vez, por lo menos en la historia de mi país, cada dictadura que hemos tenido invocó todos los valores jurídicos que estaba arrastrando por el fango. Entonces, claro, nuestro pueblo mira eso y cuando uno le habla en estos términos, dice: de nuevo me quiere estafar. Más de lo mismo. Enroscar la víbora, como decimos nosotros. Bueno,
es difícil porque es un momento de decir, no, cuidado que acá tenemos que usar el derecho como instrumento de lucha. Porque si no usamos el derecho como instrumento de lucha, nos vamos a la violencia. Ese es el asunto. Bueno, la opción es esa, ¿no? Como decía Rudolf von Jhering, el derecho es lucha, los derechos no se conceden, los derechos se arrancan, se obtienen luchando. Y bueno, hay que convencer a nuestros pueblos de que ahora hablamos en serio y el derecho tiene que ser el instrumento de lucha, porque es la única alternativa a la violencia. Si no es instrumento de lucha, es como una herramienta que si no sirve uno la tira al diablo. Y ahí viene la violencia. Listo, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos un poco de cómo superar eso que está sucediendo con la judicialización de la política. ¿Qué podemos hacer para salir de eso que está generando, insisto, un debilitamiento de nuestras instituciones, de nuestras democracias? Y bueno, y eso está causando mucho daño. Una pausa, venimos con más. Número 1 en idiomas. Inscríbete hoy, matrícula gratis, Gran Open House, del 23 de agosto al 3 de septiembre. Bueno, seguimos conversando y sobre todo aprendiendo mucho. Queremos agradecerle al juez Zaffaroni por estar esta noche con nosotros y compartir todos estos conceptos, sobre todo con la audiencia, que es quien merece todo nuestro respeto y para ellos trabajamos. Vamos a ver este tema de la judicialización de la política, ¿cómo opera? Hay una complicidad, bueno, y aquí quiero hablar directamente de los medios de comunicación. Sí, a mí no me gusta hablar de la justicia o de los jueces en general, porque en mi país hay como 3.000 jueces, de los cuales la gran mayoría, quizá el pecado que cometen en este momento es quedarse callados. Pero es una mayoría burocrática, podrá ser medio conservadora, no sé, pero gente honesta que dice, no, yo hago mi trabajo, llego a las 7 de la mañana, resuelvo los expedientes, no sé nada de política. El que dice que no sabe nada de política, como decía Perón en su momento, la política se la hace otro. Bueno, entonces quizá el pecado sea ese. Hay una minoría que ensucia a esa mayoría en ese momento sin que se den cuenta, con ese silencio lo están legitimando de alguna forma, que sí está siendo lamentablemente manipulada. Con aberraciones jurídicas que no las había oído nunca, realmente cosas incalificables, o de ignorancia jurídica, o de torpeza, no sé, una traición a la patria sin guerra, o prisiones preventivas que no se justifican ni por riesgo de investigación, ni por riesgo de fuga, arbitrarias, en fin, una cantidad de cosas que técnicamente disparatadas. Esto, sí, el lawfare opera con los medios de comunicación. Yo creo que el gran problema que tenemos es el monopolio de medios de comunicación o oligopolio de medios de comunicación. Nosotros no podemos tener democracias con monopolio o oligopolio de medios de comunicación. Eso nos genera una creación de realidad única y un discurso único. Creación de realidad única y discurso único es una característica propia de los autoritarismos, de los totalitarismos, pero no de una democracia plural. Entonces, bueno, el medio de comunicación hegemónico provee la estigmatización social, la condena previa, etcétera, y después esa minoría manipulada del Poder Judicial se encarga de completar el cuadro. Bueno, ese es el mecanismo del lawfare, que le llaman de esa manera, ahora usan esa terminología. Yo creo que no tiene nada de nuevo. Si uno se mete en internet y busca los 11 principios de Goebbels,
son los 11 principios de Goebbels funcionando, no hay nada nuevo en eso. Pero bueno, ese es el mecanismo que se utiliza. Bueno, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo superarlo? Los pueblos se mueven. Los pueblos se mueven. No seamos omnipotentes. Los pueblos pueden tardar, pueden callarse. Tenemos una historia latinoamericana de oscilaciones entre colonialismo y soberanía, o colonialismo e independencia. Y bueno, tenemos momentos en que avanza nuestra soberanía y tenemos momentos en que vivimos una etapa de colonialismo. Y esta es una etapa, es una fase avanzada del colonialismo, llevada adelante por una pulsión de totalitarismo corporativo financiero, pero no maneja el mundo, es una pulsión. Una pulsión que bueno, tendrá su... Hay un riesgo, hay un gran riesgo que no lo puedo ocultar. El gran riesgo del momento es que esta pulsión es mundial y está deteriorando muy gravemente las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Es decir, está deteriorando muy gravemente el medio ambiente. Y eso es serio. Es la novedad que tiene esto, ¿no? Después, en el mundo pasamos momentos terribles, otros que salieron. La humanidad en eso no va a desaparecer. Puede que nos sentamos anómicos un poco en un momento de confusión, en un momento... Sí, pero ¿qué habría pensado un revolucionario francés viendo a Napoleón unos años después? También se sentiría anómico. Sí, bueno. Sí. ¿Qué habría pensado un revolucionario alemán del 18, socialdemócrata, viendo el ascenso de Hitler? Del Tercer Reich. Y bueno, sí, bueno, han sido momentos, se superan. En ese sentido, sí. Lo que sí hay que tener cuidado que en esas curvas quedan cadáveres. Y lo demás lo podemos arreglar, lo económico, pero los muertos no los podemos resucitar. ¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía, juez? Yo creo que antes, Luis, Oscar. Yo creo que una de las cosas también preocupantes de esta creación de realidad única por parte de los medios de comunicación es la tergiversación de conceptos sociales o sociológicos que le venden a la ciudadanía y que la ciudadanía los empieza a implementar de la manera en cómo lo están transmitiendo estos medios de comunicación. Un ejemplo claro es el concepto de populismo. Yo creo que el doctor sobre ese tema se ha pronunciado en algún momento y me gustaría que lo abordara. Sí, en América Latina se usa la expresión, bueno, los europeos sobre todo usan la expresión populismo en un sentido peyorativo. Yo creo que, y me declaro populista, no. Populismo en América Latina ha sido Lázaro Cárdenas, ha sido el APRA peruano, ha sido el velasquismo ecuatoriano, ha sido Vargas, ha sido Irigoyen, ha sido Perón, con contradicciones, con defectos, con a veces autoritarismos un poco, ¿cierto? Pero gracias a esos populismos hemos ampliado las bases de ciudadanía real. Y no sé si yo hubiera aprendido a leer y escribir sin esos populismos de mi país. Y no sé si muchos de nosotros hubiéramos estado vivos, ¿no? Todos los defectos que pudieron tener esos populismos empalidecen totalmente con las atrocidades que cometieron los que quisieron parar esos movimientos de expansión de ciudadanía real. Entonces, en el balance final, tengo que decir que si han avanzado los derechos humanos en América Latina ha sido gracias a los populismos, porque nos mandan un discurso de derechos humanos del centro que es falso. Nos hablan de derechos humanos de primera generación individuales, derechos humanos de segunda generación sociales, de derechos humanos de tercera generación, entre los cuales está el derecho al desarrollo. No, hermano.
El primer derecho humano para nosotros, latinoamericanos, es el derecho al desarrollo. Nuestros héroes de la independencia pelearon por el desarrollo, porque la primera condición del desarrollo es la independencia. Y los primeros héroes de derechos humanos que tenemos nosotros son los héroes, son nuestros próceres de la independencia. Entonces no nos... Ah, pero usted no privilegia la vida. Sí, estoy privilegiando la vida. ¿Cuántas vidas me cuesta el subdesarrollo? Que es resultado de las distintas etapas de colonialismo. Tenemos los índices de homicidio más altos del mundo en muchos de nuestros países. Tenemos muertos por falta de campañas sanitarias, etc. Tenemos muertos por atención selectiva de la salud. El que tiene plata se tiene y no se muere. Tenemos muertos por inseguridad laboral. Tenemos muertos por inadecuación de nuestros caminos a los vehículos que tenemos. Sumemos todos los muertos de nuestra región de un año y riámonos de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, tenemos Hiroshima y Nagasaki con paciencia, es decir, un genocidio por goteo. Ese es el derecho humano primario que tenemos lesionado. Ese es el. Por eso que a veces algunos compañeros me dicen que me critican porque digo, miren, lo primario no nos pongamos a discutir si izquierda o derecha, porque eso era donde ponían los glúteos los franceses hace 200 años. Sí es cierto, pero la polarización primaria nuestra es autonomía o dependencia, es soberanía o colonialismo. Por supuesto que un Estado colonizado no va a tener justicia social. Sí, ya sé, porque está trabajando para otro. Pero bueno, por eso es efecto, no es la causa. De modo que priorizar, ¿no?, la gran polarización de nuestro continente en materia política y que se traduce jurídicamente es soberanía o colonialismo. Doctor, yo, pues lástima que el director no creo que me vaya a dar más tiempo. Yo me podría quedar otra hora conversando con usted sobre estos temas. Quiero agradecerle la fineza de estar aquí con nosotros. No, al contrario, ha sido un gusto. Perfecto, y Oscar también, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y gracias al canal por la invitación y esperamos que esta no sea la última vez, doctor. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Espero tener la oportunidad de conversar nuevamente con usted, doctor. No, con mucho gusto. Listo, y ustedes, amigos, amigas, gracias por estar ahí, al otro lado de esta maravilla que se llama televisión. Quédense, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.